Hoy estamos aquí con Gabriel de las Casas, comunicador social egresado de la Universidad Javeriana y actual director de La Luciérnaga. Muchas gracias, Gabriel, por tenernos hoy acá, por recibirnos. No, al contrario, muchas gracias por venir a acompañarnos aquí a Caracol Radio. Muchas gracias. Bueno, quisiera hacerte unas preguntitas rápidas, más sobre tu vida, ¿no? Naces en el 67, desarrollas tu juventud y, bueno, tu adolescencia durante los 70 y 80. Quisiera saber quiénes fueron esos grandes referentes de la televisión o de la radio que te hicieron como enamorarte de eso desde pequeño y cómo era ese Gabriel niño. Bueno, pues quizás el referente principal era mi padre. Mi padre trabajó en los medios de comunicación y en la publicidad desde mediados de los años 60, durante todos los años 70 y gran parte de los 80. Primero como talento al aire en diferentes cadenas, luego como director de mercadeo de publicidad de compañías importantes y también de cadenas radiales. Entonces, la posibilidad de estar en contacto con los medios de comunicación, de conocer los estudios, de conocer a la gente, de conocer lo que se vivía en las agencias de publicidad, hacía que desde muy niño tuviera muy claro que iba a trabajar en algo que tuviera que ver con medios de comunicación o con publicidad. Me gustaba mucho siempre estar otra vez en los estudios, acompañar, ver estudios de televisión, conocer a los grandes talentos de la época. Entonces, ese primer referente, el que me lleva a eso es mi padre, y era una casa en donde la radio vivía prendida 24 horas. En el cuarto de mis papás dormían con la radio prendida, o sea, y la radio estaba prendida 24 horas, entonces siempre hubo una relación muy estrecha desde que tengo razón. Perfecto. Bueno, es muy bien sabido que eres fanático de los chocolates. Por todo lado se dice y de la Coca-Cola. Yo por eso hoy te traje aquí una Hershey's, no sé si Hombre, te guste. muy amable, muchas No, 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 gracias. es para la pregunta. Era más para preguntarte, pues tu papá trabajó en mercadeo en la Fábrica Nacional de Chocolate. Sí, señor, sí. Entonces, quería saber si eso tiene alguna relación con ese gusto por el chocolate y cómo recuerdas a tu papá, quién fue él en tu vida. A ver, en una época vivíamos en Medellín, mi papá estuvo trabajando con una gran agencia de publicidad de Medellín que era Arnau Publicidad, Michel Arnau. Hoy conocemos a Lucas Arnau como cantante. Sus padres es quizás el más importante publicista que ha tenido a Medellín. Trabajó con ellos y fue director de mercadeo de la Nacional de Chocolates, hoy lo que es el grupo Nutresa. Entonces en mi casa siempre había las cajas de chocolatina Jet pequeñas, los álbumes de Jet, siempre estaban pegados ahí, entonces siempre hubo un amor por las chocolatinas. Bueno, en ese tiempo Jet, hoy todavía las Jet son mis favoritas. No voy a decir que está Hershey's, no, esto es fantástico. Todo el tipo de chocolates me encanta. Y creo que siempre me han acompañado los chocolates. Cuando yo voy a un viaje meto chocolates en mi maleta, de verdad, meto chocolates, meto que esté ahí. Te graduaste de la Javeriana, pero te gustaba tanto el estudio o la Javeriana te quería dejar ir que, ¿cómo es eso que te demoraste 20 años en graduarte? Sí, cuando yo me gradué, quizás a veces los que estudiamos comunicación nos encontramos con algunos directores de tesis que quieren llevar un poco, que no está mal y no voy en contra de eso, pero quieren que sea demasiado teórico lo que uno esté planteando desde las tesis que uno está desarrollando. Y repito, que no está mal, la teoría debe estar así. Pero nosotros pero querían encontrarle, y tenía varios proyectos de tesis que tenían que ver desde mi época de radioactiva, desde el trabajo en La Luciérnaga, de teóricamente cómo se hacían esos programas. Y teóricamente aquí, más que el sentido común, la vivencia, el conocer a la gente, el vivir la radio, el sentir la radio desde adentro y desde fuera, el escuchar radio, es lo que hace generar esa teoría del medio, de cómo voy a desarrollar un programa, cómo voy a hacer un libreto, cómo tengo que hacer una escaleta, qué disciplina tengo que tener, cómo lo voy a desarrollar, de qué voy a hablar, qué tiempos voy a tener, cómo tengo que ir variando. Eso va mucho más allá de una teoría de poner en un libro de qué era eso. Y repito, comencé con algo que era un programa de los años 90, la locomotora de radioactiva, intentaron ahí buscarle una teoría. Entonces nunca hice las tesis en esos momentos porque iba a tener que inventarme, tratar de apropiar una teoría que no existía, que no leíamos, que no revisábamos, y no era que no nos tomáramos en serio eso. Nosotros nos tomábamos muy en serio la preparación de los programas, la disciplina de los programas. Arrancamos a las 6 de la mañana, incluso en 88.9, en otra emisora muy importante de la época, arrancamos a las 5:30 de la mañana
y arrancábamos cumplidos y ya había una escaleta, y había una dirección del programa, y había un diseño, y había una disciplina importante. No era abrir unos micrófonos para sentarnos a hablar. Entonces, el tratar de generarle una teoría, algo que tiene que ver con intuición, con conocimiento, es una generación bastante diferente. Y ya casi que 20 años después de eso, iban a cambiar unos pensum, tenía que graduarme y decidí hacer una tesis en las que me dediqué a preguntarle a los grandes de la radio en ese momento de Caracol qué era lo que esperaban de un practicante que viniera de una universidad. Cómo era que veían la gente que estaba llegando de las universidades, qué le hacía falta a la academia para presentar. Eso todavía debe estar en la biblioteca de la Universidad Javeriana como la tesis. Yo se los recomiendo que lo busquen, pero era buscado sobre una clase de 40 minutos, unas entrevistas de 30 minutos con Darío Arizmendi, Hernán Peláez, Héctor Rincón, creo que Néstor Morales, creo que Gustavo Gómez, con grandes de la radio, preguntándole, uno, cómo veían a la gente que llegaba a hacer las prácticas, qué era lo que sentían que les estaban enseñando en la universidad, qué les hacía falta a las personas que estaban llegando a la radio, y qué es de verdad, cuál era la pasión que necesitaban. Bueno, pasemos ahora un poco a tu vida amorosa. ¿Cómo es que un hombre tan mamagallista, que es tan conocido como por ese humor, termina con una abogada? ¿Cómo es esa relación con Paula? Bueno, pues Paula Cortés es mi esposa, tenemos 27 años de casado, ya es presidenta del gremio de los agentes de viajes. Tenemos 2 hijos, uno de 28 años, otro de 24 años. Nada, pues yo creo que somos magallistas en la vida, tratamos de llevarla bien, pero somos disciplinados y somos serios en lo que toca ser serio. Y para esto, pues hay quizás la incompatibilidad de caracteres hace que se genere una buena compatibilidad de caracteres, y pues eso es lo que hemos tenido. Tú empiezas en Radio Deportes, luego Guillermo Díaz te lleva a Radioactiva, pasas al 88.9 y te vuelves de los DJs más famosos de Colombia, los más prometedores, pero luego Hernán Peláez por fin te lleva a La Luciérnaga, y donde trabajas 17 años. Sí. ¿Por qué se da esa fractura con La Luciérnaga, o bueno, con Caracol durante ese periodo? Bueno, digamos que trabajo como disc jockey, me la gozaba, pero yo quería seguir creciendo dentro de la radio aquí en Caracol, y entonces bajaba y hacía informes musicales en La Luciérnaga, conducía también pedazos de La Luciérnaga cuando no estaba Hernán, y estuve ahí durante 17 años. No, yo creo que a partir de los 17 años ahí hubo un desgaste de tiempos, de formas de ver la dirección en la que pues cogimos sitios diferentes. Caracol Radio me ofreció otras posiciones dentro de la compañía que al final pues no se dieron y yo estaba buscando, y venía algo que yo venía trabajando paralelamente, que era estuve en Blue Radio también, no alcancé a estar un año, estuve como 8 meses con Blue Radio, con Voz Populi. En esa época yo creo que terminamos, no me voy a colgar medallas porque son los talentos los que hacen la radio, pero estructuramos lo que hoy es el programa que ellos tienen enfrentado a nosotros. Hicimos la estructura, mucho de esa estructura, de eso que venía de La Luciérnaga, de cómo estructurar, cómo debería ser cada hora. Pero, Espectacular, y los gallos de Gabriel, claro, que siempre. Nada, muchas gracias a ustedes, espero que sigan con esta pasión por los medios de comunicación. Quizás siempre que hablo con gente de facultades de comunicación, hay 2 puntos que yo les recomiendo. La primera es que ustedes tienen que ser muy autocríticos con ustedes mismos, tienen que saber para qué son buenos y para qué no. No tienen que saber en qué es bueno y en qué no. Hay gente que le han dicho, a Shakira le dijeron que no iba a servir para cantante, eso es la historia de los cantantes. Habrá muchos talentos que les habrán dicho que no sirven para eso, y no es lo que les digan los demás, sino que uno mismo se dé cuenta si es bueno o no, y si sirve para eso o no. Y la segunda es que una vez usted se dé cuenta y esté absolutamente seguro y se dé cuenta de que sirve para eso, sí tiene que jalarle a la terquedad, a apuntarle, a aguantar. Todo fue de aguante. En esa época los practicantes no nos pagaban. Yo estuve cerca de 2 años haciendo prácticas, costeándome cada uno. Hoy hay ciertas facilidades con la mayoría de los medios, con la mayoría de las empresas, en donde las prácticas por lo menos se pagan, por lo menos hay un incentivo de lo que se tiene ahí. En ese momento no,
Y yo recuerdo que yo entraba a las 6 de la mañana y tranquilamente salía a las 7 de la noche en lo de los medios de comunicación. Pero la palabra que además siempre les llevo es disciplina. Esa es la palabra fundamental que repito a lo largo de mi vida, con el equipo con el que trabajo y con todo lo que he hecho. La disciplina a veces puede estar por encima del talento, porque con gente con disciplina usted puede contar. Cuando uno tiene un talento que no tiene disciplina, no necesariamente puede contar con eso. Así que pues ese es como mi consejo de tantos años en la radio y de haber vivido todo este proceso. Muchas gracias. A usted, ¿Verdad? muchas gracias. Muchas gracias.